Vale, gracias, Elena. Bueno, pues como ha dicho Elena ahora, y vamos a tratar el tema de la electrónica de potencia en el sector y las herramientas de diseño que usamos. Os presentamos la agenda que vamos a tratar. Primero vamos a dar una visión general que se aportó un poco en la anterior sesión de nuestras compañeras Elena e Irenka del miércoles pasado. Si os la habéis perdido, os la recomendamos un montón porque estuvo muy bien. Y también nos presentaron, nos hablaron un poco del sector de la automoción en general y nos presentaron el modelo MOVE, del que vamos a hablar más en profundidad. Y luego nos meteremos ya en los puntos que nos tocan a nosotros, que sería el diseño de una PCBA desde cero, tanto el diseño hardware como el diseño software. Y finalmente el punto que creemos que es más importante, porque como estamos, sería donde poner el foco en caso de que queráis adentraros en el mundo de la ingeniería, tanto hardware como... Y bueno, me presento, me llamo Laura, soy ingeniera de software y estudié ingeniería industrial en electrónica y automática. Yo soy David, también estudié en la Universidad de Vigo, en ingeniería electrónica y ingeniero software. Hola, yo soy Pepa Camaño y estudié Teleco en la Universidad de Vigo en la especialidad. Hola, yo soy José Ramón, estudié en la Universidad de Vigo también y soy ingeniero de hardware en ISTC. Vale, pues ahora voy a continuar yo y aquí os dejamos un poco unas imágenes del equipo para que, bueno, os conozcáis un poco. Estas fotos, bueno, son de las nuevas instalaciones que inauguramos hace 1 año y medio aquí en Nigrán. Aquí arriba a la derecha es del equipo software en aquel momento, creo que faltaban 2 personas, ahora aquí arriba a la izquierda pues es un compañero del equipo de sistema haciendo test en el laboratorio. Aquí fue una foto era mientras estábamos solucionando un problema en el software, un día muy tarde, porque bueno, fue un problema de última hora y bueno, está celebrando los pinchos de Navidad en el año 2019. Tenemos ahora una ausencia por culpa del coronavirus de fotografías en grupo por bueno, estamos volviendo. Vale, pues antes de nada nos gustaría repasar un poco la agenda del pasado miércoles. Nuestras compañeras Irenka y Helen, project managers, hicieron una presentación muy buena y dieron una descripción muy buena del sector de automoción y las particularidades que tiene, que os recomendamos ver si no pudisteis asistir. Y luego también hicieron un poco una presentación de nuestro equipo desde lo que es BorgWarner a nivel global, con cerca de 5.000 trabajadores, a lo que somos nosotros aquí en Vigo, Nigrán. Tenemos poco más de 100 hoy en día. También hicieron una introducción al modelo de desarrollo que se sigue, el modelo basado en VA Spice, que es lo que vamos ahora a entrar más. Hicieron también un detalle general de los roles y perfiles que se buscan aquí. Pues entraremos. Vale, queremos recuperar esta imagen porque creemos que es la más visual de esa presentación. Nos da una idea de la cantidad de procesos que tenemos en automoción y bueno, solo decir que en esta segunda sesión vamos a entrar en detalle en la V de hardware y en la V de software, que se parecen mucho en nombres entre los niveles y a lo que se prueba, casi las ¿no? Integración, unit testing, etcétera, verificación. Y nada, vamos a empezar con unas ideas generales del diseño de PCBA, que va a empezar. Vale, empezamos con qué diseñamos. Lo que significa la función. Realizan determinadas.
Acercarle el micro un poco, que se cortó ahora y no se escuchó. Perdón, ¿cómo se hace esto? Pues a través de una buena colaboración entre equipos. No, vamos a empezar por una PCBA. Una PCBA para nosotros es una placa de circuito impreso, ensamblada y programada, por lo tanto funcional. Lo que vemos ahí en la parte de abajo son los protocolos de comunicación que hay entre los distintos equipos, entre software, entre hardware y mecánica. El hardware está en medio porque, por una parte, tiene parte física e interacción con mecánica, perdón. Por otra parte, no es funcional sin un software. Un micro no funciona sin un software. Por lo tanto, tiene que interactuar con mecánica, con software, perdón. Realmente no son necesarios. Los usamos de modo formal, pero yo sí tengo un pin de un micro. No voy al protocolo y lo recalco. Simplemente lo hablo con mi compañero de software y entre los dos lo verificamos y lo pasamos al protocolo. Con la parte mecánica pasa lo mismo. Si quiero hacer cualquier modificación con mi compañero de mecánica. Empezamos ya con el diseño de hardware. Con la V, la parte alta de la V. Volvemos a presentar la V, que como veis va de mayor a menor nivel. Y vamos desglosando y focalizando en las funcionalidades, según bajamos de nivel. El nivel de hardware 1 es simplemente recoger los requisitos del sistema y transformarlos en requisitos hardware. ¿Qué significa transformarlos? Traducirlos en requisitos testeables desde un punto de vista hardware. Todo esto se hace a través de la herramienta Polarium, que es simplemente un control de datos. Para mostrar la V hemos decidido utilizar un ejemplo de medición de batería de alto voltaje como hilo conductor, al menos en la parte hardware. Entonces, los requisitos serían, por ejemplo, el rango de medida y las protecciones de high voltage a utilizar. En la parte izquierda lo que podéis ver son etiquetados de HU, los niveles de un determinado cliente. Está un poco combinado para... En la parte de hardware 6, lo que hacemos es verificar en laboratorio los requisitos que definimos en hardware 1. La mayoría de las verificaciones se hacen en laboratorios externos porque tienen que estar cualificados. En el caso del barrido de medida, la verificación es simplemente hacer una lectura del hardware ya programado con los distintos valores de niveles de HV. Para eso hay que tener en cuenta las protecciones de arcos eléctricos y hay que... La herramienta que usamos es Canoe. En la parte izquierda tenemos una Canoe Tool con varios errores y la imagen de un arco eléctrico. Aunque parezca así algo enorme y demás, arcos eléctricos en laboratorio pasan mucho. Y ahora ya os podemos dejar con el siguiente nivel, mi compañero Formoso. Bueno, aquí vamos a hablar de la parte de arquitectura y cómo esta arquitectura, la parte de hardware 2 y hardware 5. ¿Qué se hace en la parte de arquitectura? Pues en la parte de la arquitectura, partiendo de los requisitos recopilados en el hardware 1, ¿qué pasan estos requisitos a bloques funcionales? Bloques funcionales que se convierten en una interactuar entre ellos. Mencionamos aquí dos herramientas a través de las cuales podemos diseñar esta arquitectura. Una de ellas puede ser el Microsoft Visio o el Draw.io. Tenemos un ejemplo, en nuestro caso, la medición de la fuente de alimentación de HV. Como podemos ver, esto sería un bloque, se podría definir como un bloque y dentro de ese bloque pues hay tres pequeños subbloques, la fuente de alimentación, el circuito de adaptación de esta señal, cómo se mide la señal de la fuente de HV
¿Y cómo se pasa esta medición a la unidad de medición? Es, digamos que es el subbloque donde se interactúa la parte de software y hardware. Los bloques en la arquitectura interactúan a través de señales de control, señales de alimentación, señales de comunicación. Una vez que tenemos definida esta arquitectura y ya se convirtió esta arquitectura en una PCB real, pues se pasa a la parte de testeo, la integración del hardware, de lo que se definió en la arquitectura. Y se hacen diferentes tipos de test. Test de eléctricos y electrónicos, si se cumplen los requisitos a nivel de señal y de consumos de corriente, por ejemplo, test de compatibilidad electromagnética, emisiones radiadas e inducidas, y cómo es de inmune nuestro equipo a los ruidos externos. Test térmicos, cómo se comportan nuestros componentes a nivel térmico. Digamos que hay algunos componentes muy sensibles con el calor y que pueden sufrir ciertas desviaciones, y eso nos puede generar un problema. Mecánicos, cómo se posiciona nuestra PCB en un housing, en una carcasa, o cómo se comporta, cómo de estable es nuestro equipo, tanto a nivel eléctrico como a nivel mecánico. Para estos test se define un test plan, y en este test plan se recogen cuáles son los puntos a medir, cuáles son los puntos que nos interesan, los más críticos, pues cómo se condiciona nuestra PCB con puntos de prueba, conectores, cables, al final todo lo necesario para medir con la máxima precisión los requisitos o las funcionalidades de nuestro bloque. También, evidentemente, la preparación de los equipos de laboratorio de alta tensión, que pueden ser osciloscopios, generadores de frecuencia, de alimentación de HV, fuentes de alimentación de LV. Y una vez que tenemos definida la arquitectura, una vez que tenemos definido, digamos, la parte general de nuestros circuitos, pasamos al diseño de detalle, en la parte de hardware 3. ¿Qué se hace en la parte de hardware 4? La medición, la verificación de las unidades individualmente, de cada uno de los bloques individualmente. Para hacer el diseño de detalle, el desarrollo, nos basamos en cálculos a nivel de requisitos, cálculos a nivel de normativas de automoción propias de fabricantes o generales, cálculos que son necesarios para cubrir estos requisitos que estaban definidos y estas funciones. Nuestro circuito, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, de la medición de la batería de HV, pues se pueden plantear varias soluciones. En este caso, pues, un divisor resistivo y un circuito diseñado a través de un operacional. Pero bueno, digamos que ante un diseño de arquitectura se pueden plantear diferentes circuitos y tenemos que elegir el que mejor se adapte a nuestras condiciones, a lo que buscamos, digamos, al paso final. Muy bien. Una vez que tenemos definido el circuito que queremos abordar, pues se hace la elección de componentes a través de varios parámetros. Como podéis ver ahí, rangos de temperatura de funcionamiento, valores máximos y mínimos, tensión de corriente, certificados para automoción, muy importante, fases de vida del producto, ver que ese componente que estamos eligiendo pues tiene viabilidad a nivel de mercado. Si al final un diseño se puede parar porque un simple componente no esté en una fase final de vida, o al revés, aún no está en el mercado. Entonces, puede generar ciertos retrasos. Por eso los stock disponibles, los protocolos de comunicación, para ver estos rangos de los que hablamos, tanto de tensión, corriente, térmico, por ejemplo, también es muy importante consultar los datasheets de los fabricantes. Y una vez que tenemos los cálculos realizados y, digamos, el circuito definido, se pasa al desarrollo de esta PCB a través de herramientas de diseño.
aquí mencionamos varias, el Altium, el Metric. Y a través de estas herramientas lo que hacemos es tanto el esquemático, el esquema principal del circuito y la parte del layout. Esto al final de todo, pues lo que veis un poco en la parte, en la imagen de arriba, podemos ver ahí arriba, que es, digamos, cómo se construye una PCB. En este caso es una PCB multicapa. Multicapa significa, multicapa significa, se definen las capas de cobre, digamos, que van a estar introducidas en esta PCB. Digamos que en la parte, en la capa superior es donde se suelen ir a colocar los componentes, donde se colocan los componentes, y por las capas del medio pueden ir capas de señal, planos de masa, etcétera. Y luego, una vez que tenemos definido el diseño en detalle, tenemos ya nuestra PCB lista, se pasa a testear cada bloque, cada unidad, cada bloque. Se pasa a testear aplicaciones de circuitos, por ejemplo, con herramientas de simulación. Aquí mencionamos el LTSpice o el TSpice. Digamos que esta simulación se puede hacer tanto en la parte de hardware 4 como en la parte de hardware 3. Lo que nos da un valor real de nuestros circuitos al final es los test en el laboratorio. Pero sí que nos hace, las simulaciones al final nos hacen una estimación, nos da una estimación de cómo se va a comportar nuestro circuito final. Y si en estas simulaciones, si en estos test del laboratorio, al final vemos que algo falla, pues se hace un reajuste, un cambio de los componentes, una redefinición en el layout, digamos. Nada, pues en nuestro caso, en el ejemplo que os ponía antes, pues sería en el ejemplo de la medición de la batería de HV, sería medir, por ejemplo, el bloque de la batería, el bloque de la adaptación del señal, y el bloque de la unidad de medición, el micro. Digamos que esto es lo que podemos hablar de cómo se acaba definiendo en detalle un circuito, una placa electrónica. Y os dejo ahora con mi compañero David, que os va a hablar de software. Pues vamos a empezar con el software. Vamos a hacer nuestros componentes, vamos a repasar la V de arriba abajo. Vamos a empezar con los niveles de mayor abstracción, software 1 y software 6. Estos dos niveles corresponden al definición y testeo de los requisitos. Lo que hacemos básicamente es, tomando como input todos los requisitos definidos a nivel de sistema, hacer un análisis y una traducción de los mismos al software, al dominio del software. Haciendo esto, lo que conseguimos es empezar a agruparlos por ciertas cosas que tiene que hacer nuestro software. Y esto va a servir, esto va a ser lo que finalmente se va a testear en el proceso de software. En este nivel de testeo se suele coger el binario software como una caja cerrada. Es decir, se varían las entradas y se van comprobando acorde a los requisitos. Tomando el mismo ejemplo que en el equipo hardware, de medida de high voltage, del diseño de high voltage, nuestro requisito puede ser, por ejemplo, que el software debe adquirir la señal con una serie de atributos, como resolución, valores máximo y mínimo, frecuencia. Las tools que utilizamos en estos niveles son Polarium, que básicamente se usa en toda la V. Es una herramienta para gestionar documentación, asegurar estabilidad. Y en la parte de verificación usaríamos Vector Canoe, también usado en hardware por nuestros compañeros de hardware, para comprobar las comunicaciones. El software de Vector nos emula la EQ maestra en las comunicaciones y vamos observando, ¿no? Variando las Una vez tenemos nuestros requisitos definidos, pasamos al siguiente nivel de abstracción, que sería la arquitectura. Nuestro siguiente nivel de verificación, integración. Vale. Y en estos niveles lo que hacemos es, una vez ya tenemos nuestro binario y nuestras funcionalidades, lo abrimos, ¿no? Abrimos la caja y empezamos a definir cajitas llamadas componentes.
y a definir cómo se van a intercomunicar entre ellos, cómo van a ser las interfaces. Esto es muy importante porque cada componente tiene que tener muy claro sus funcionalidades, es decir, por ejemplo, input que tenemos en software 1, muchos requisitos de adquisición, ¿quién se encargaría de hacer los diagnósticos? ¿No? La parte derecha aquí, la integración, se trataría de testear y comprobar que esto se está solucionando de forma correcta, los componentes están bien entre ellos, y por eso destacamos aquí los tiempos de ejecución. Por ejemplo, una tarea de un componente no dure más de lo definido. El arquitecto, en parte, también es definir tareas que va a haber en el si tuviéramos un tiempo pueden durar como máximo y medio. En cuanto a consumos, también es importante y también se testea en nivel de software 5 porque también hay una determinada zona de memoria y cantidad de recursos a cada componente. Las tools que utilizamos aquí, Polarium otra vez para... Luego utilizamos Enterprise Architect, que es el software que usamos para definir los diagramas de arquitectura, los diagramas de secuencia entre diferentes componentes. En cuanto a la verificación, utilizamos TESI, que aparece una vez, y sería un poco el software que comprueba las comunicaciones. Y después de esto, pues ya entramos en el nivel más chulo y doy la palabra aquí a mi compañera. Vale, pues llegamos a software 3 y software 4. Y bueno, para que se entienda un poquito mejor, dividimos software 3 en dos y la parte. La primera parte, la parte de diseño, tiene como objetivo definir de una forma detallada el comportamiento que tienen los diferentes software que se han definido. Este sería el momento donde aparece por primera vez el concepto de unit en software. No es más que dividir el componente software por varias actividades que se pueden testear luego en software 4 de forma independiente. En muchos casos podemos decir que estas units equivalen a una función en C, por dejarlo de forma simple. Y bueno, estas units pueden tener tanto carácter público, que serían las APIs o interfaces que ya se presentaron ahora, que sirve para que los componentes software se comuniquen entre ellos. Por otra parte tenemos las units de carácter privado, que serían las units estáticas. Y bueno, esto descrito así, igual ha sonado un poco técnico, pero podemos decir que es lo que hemos hecho todos antes de codificar un programa o una función, que es dibujar diagramas en nuestras tablas, para mentalizarnos un poco de lo que tenemos que codificar. Y en este paso lo que hacemos es formalizar esos diagramas y esas tablas, llevarlas a un punto que pueda servir como input para software 4 y ya está. Y para mencionar un par de tools que usamos en este paso, aparece Polarium de nuevo para garantizar una buena trazabilidad con el resto de pasos de la V, y también nos aporta un espacio para subir estos documentos. Y por otro lado, para dibujar estos diagramas tenemos, por ejemplo, Draw.io. Vale, luego la parte de implementación, que yo personalmente en la uni pensaba que era la parte más grande, más importante del desarrollo software, y ya vemos que es una parte relativamente pequeña, aunque sí que tenemos que decir que es la parte más... Todo lo que hemos diseñado antes va a cobrar vida y se va a implementar. Para desarrollar este proceso de implementación, por supuesto, necesitamos tener conocimiento de un lenguaje de programación, que en nuestro caso sería C embebido. Y también es importante tener en cuenta cierta nomenclatura, ciertas reglas de codificación que ponemos en el desarrollo para que el código
comprensible, esté bien comentado y sobre todo que sea mantenible en el tiempo. Por otra parte, también es muy importante tener un buen control de versiones. No es más que tener un buen historial de los cambios que se han realizado en el tiempo. Este es sobre todo muy importante cuando un proyecto, como hemos dicho, se va a desarrollar entre varias personas y en un periodo relativamente largo de tiempo. Entonces, para comentar los tools que usamos en este proceso de implementación, tenemos, lo que esto no son tools, pero sería el lenguaje de programación, que es embebido, como hemos dicho antes, y Python también lo usamos para pues, scripts. Luego tenemos el compilador, GCC y AR, el controlador de versiones y finalmente el editor de código. Vale, y finalmente en la parte derecha de la V tenemos la parte de testeo, de software test, que sería Unit Verification. Este paso tiene como funcionalidad principal asegurar que lo que hemos diseñado en el diseño detallado se corresponde con lo que hemos implementado. Para esto, el equipo de software test tiene que desarrollar una buena estrategia de verificación que normalmente suele constar de dos partes y una parte dinámica. La de testeo se llama estática, se ejecuta, realiza sin ejecutar realmente el código. Y para esto nos basamos en una serie de reglas y de métricas que nos garantizan que tenemos un código de calidad. Para que os suenen, usamos por ejemplo las métricas MISRA y las reglas. Y por otra parte, tenemos la parte dinámica de testeo, que aquí sí que se necesitan ejecutar las units o las funciones. Y lo que se hace aquí es generar varios casos de test en los que se comprueba que para determinados inputs reacciona de una forma esperada y tiene los outputs esperados. Esta parte de testeo sobre todo nos ayuda a encontrar bugs en el programa. Son bastante comunes, serían entre cero, bucles infinitos, por ejemplo. Y también nos ayuda a detectar código muerto, que sería código que nunca, en ningún caso va a llegar a ejecutarse, entonces podríamos eliminarlo. Y bueno, aquí mencionamos un par de tools, que sería, por ejemplo, QAC para la parte de testeo estático, y de nuevo para el testeo. Os van a hablar del punto que creemos que es más interesante, de dónde poner el foco. De nuevo, vamos a conocimientos más o menos básicos de conocimientos de programas de diseño de circuito. Destacamos Altium y MentorPad, que son los más utilizados a nivel internacional. Existen montones de diseño, todos, a mí por lo menos los que he utilizado me parecen muy parecidos y son fáciles, una vez que tienes soltura en uno es fácil coger. Algo que hay que salientar es que con conocimientos de programas de diseño de circuito impreso nos referimos también a tener fluidez y saber enrutar, no solo a dominar un determinado programa. La siguiente parte son conocimientos de desarrollo y simulación de circuitos. Con desarrollo de circuitos nos referimos a práctico y saber dónde colocar determinados componentes para evitar fallos o eliminar ruidos. En simulación de circuitos, como ya ha dicho mi compañero antes, hay varios programas, LTSpice y PSpice, que son simulación de circuitería en sí, pero aparte hay un mogollón de simulaciones, hay muchas simulaciones. Cada día se piden más a nivel empresa.
y son solicitadas por cliente, y hay herramientas en Analyzer o Hyperlinks o Seawave, que son simuladores de circuito impreso. Ya no solo sino que simulan también la parte física de la PCB. También podemos hablar aquí de simulaciones térmicas, etc. Todo con lo que sea simulable es bueno saber. Y, aparte de eso, algo importante en un ingeniero junior o en un ingeniero en general es que tenga soltura con el material de laboratorio. Que te guste cacharrear, usar fuentes, osciloscopios y demás, es algo que en general es bueno. Saber buscar errores en una PCBA, manejarte con soltura, por ejemplo, como nosotros en un laboratorio de high voltage, es muy deseable. De esto, ya con quizá menos importancia, tener una noción de normativas de automoción, como saber algo de baterías de coche eléctrico, de baterías de alto voltaje, es muy deseable a estas alturas, concretamente para nuestra empresa. Y la gestión y la trazabilidad del desarrollo también se valora. Estamos en un momento en que es obligatorio tener trazabilidad en los procesos, como habéis visto en el desarrollo en V. Cumplir los estándares es necesario. Que al final más importante, digamos que es que tener claro a lo que te quieres dedicar, que muchas veces no es fácil, evidentemente, pero que te guste y tener ganas. Al final todos partimos de una base mínima, muchas veces, y no nos tenemos que poner límites. Lo importante es tener claro lo que te gusta y apostar por ello. Al final es eso, tener ganas de aprender. Aquí se mencionan unas ciertas herramientas, pero bueno, es eso, es lo que quieres hacer y buscarlo. Está ahí. Por ejemplo, cuando mencionabas antes los modelos de simulación, pues, por ejemplo, pues en los modelos de componentes de SPICE, eso también, bueno, vamos, que tiene cabida en es algo que quería resaltar, no lo mencionamos antes en la búsqueda de componentes. Por ejemplo, a la hora de hacer simulaciones, Sí, sí. es importante hablar con el fabricante. A lo mejor no tiene el modelo SPICE de un determinado componente, por ejemplo, y pues igual sí que es interesante hablar con ellos. Lo que se refiere al compañero es que al producto final y por eso directamente al fabricante. Vale, pues ahora en software vamos a hacer la misma actividad, vamos a repasar un poco el rol que definieron nuestras compañeras el miércoles. Y bueno, vamos a daros aquí un poco de detalle, ¿no?, en cada uno de los puntos. Lo que destacamos más importante a la hora de desarrollar software es el conocimiento en C y en sistemas embebidos. Es bastante importante conocer los tipos de arquitectura. Significa controlar los periféricos, programarlos, etc. Conocer las diferentes funcionalidades que podemos usar del hardware del micro. No todo tiene que podemos usar para acceder directamente a la memoria, que nos haga el trabajo. Y también destaca bastante tener algo de conocimiento en lenguaje como Python, ¿no? Para hacer escritos reales que nos pueden ayudar en el día a día, nos pueden ayudar a automatizar y que también son propensas a errores, copiar documentos, copiar archivos, tareas de post y preprocesado antes de compilar, etc. El siguiente punto que creemos más importante sería Git, conocer los controladores de versiones, o haber trabajado con ellos en algún momento. Como dijo mi compañera, es muy importante a la hora de trabajar en equipo usar
porque nos ayudan a sincronizarnos en el día a día. Vamos a estar varias personas trabajando sobre los mismos archivos y Git nos ayuda mucho a sincronizar, ¿no? A que esos cambios puedan suceder en paralelo y que luego no ocurran errores mezclarse. En cuanto a la automoción, aquí destacar que los diferentes protocolos que os suenen, al menos los protocolos de comunicación que son LinkAM, son los más usados, creo que no me acuerdo el nombre, Ethernet, no, Ethernet está empezando a aparecer. Bueno, Sí, la incluyo. nosotros aquí mayoritariamente, que os suenen, que sean entre ambos. Y también destacar aquí UDS, es un protocolo que va encima de estos dos de comunicaciones y es un protocolo basado en diagnósticos y es muy importante porque nos ayuda también a hablar con el producto una vez que está cerrado, una vez que nuestra placa está introducida en el housing. Es muy difícil hacer debugging, no se puede abrir porque se rompería y se las posibilidades de volver a flashear, etcétera. Entonces, todo se reduce a lo que podemos hacer con los protocolos de comunicación y bueno, UDS. En cuanto a la automoción, también que os suene, bueno, Spice, que es lo que vamos dando aquí y la ISO 26262, que es es muy importante y está también ahora entrando fuerte. Entonces, que os suene un poco, un código interesante, fácil de recordar, que sepáis un poco las ideas generales que viene a describir y bueno, que hay muchos cursos y interesante. De hecho, bueno, parte de las métricas que antes dijo que era un experto, bueno, pues muchas de las reglas MIFRA y de las métricas software estarían incluidas en conectadas, ¿no? En cuanto al procedimiento de desarrollo de software, una cosa que yo he hecho personalmente de menos a la hora de estudiar ingeniería electrónica es, la verdad es que yo tengo la teoría, digamos, de lo que de que son los requisitos. Bueno, también que lo que es pura, un poco ni con la mitad de lo que hemos contado hoy, pero que os suene, ¿no? Que existe una arquitectura que es muy útil tenerla en cuenta a la hora de diseñar. No hay que saltar directamente a la codificación. Realmente hace un poco también, como decía antes Laura, que solemos hacer algún dibujito a mano de lo que va a hacer nuestro botón, etcétera, pues el software viene a ser una presentación y analizarlo bien, mostrar que se ha hecho un análisis de lo que vamos a hacer. Y nada, pues eso, echarle un poco, seguro que es y bueno. En cuanto a la gestión de tareas, en nuestro día a día estamos continuamente trabajando en herramientas de gestión como puede ser Jira, de Atlassian. También que os suene un poco esto, cómo hacer la conexión entre cuando se hardware como el software, cómo se traza eso, cómo sabemos que se han hecho acciones por culpa de ese error. También, bueno, tenéis, conocéis, habéis entrado en algún foro de libre, suelen usar este tipo de herramientas, de tickets, sobre los problemas que esto suene y que sepáis. Y creo que nada más. Creo que ahora podemos ya dar paso a vuestras preguntas, que espero que no sean pocas. Bueno, añadir que dejamos una diapositiva al final para que le echéis un ojo. La más importante es Git, para los que queráis software, es muy interesante.
En hardware nos hemos ceñido a Altium porque es la herramienta. Como digo, el resto de herramientas son bastante. Un estudiante licencia de Altium. Creo que sí, pero yo no lo he intentado. A mí me suena que hay licencias para la universidad y licencias de... Claro, académicas. No, pero creo que sí. No te de alta como estudiante. Desde luego los cursos más hay muchos que son gratuitos. Claro, depende de sus años. Vale. Pues hemos escondido aquí el chat, a ver cuántas preguntas hay. Tenéis bastantes preguntas, sí. Voy a dejar por el chat los recursos que tenéis en vuestra presentación. Vale, vamos a ver. Vemos nombres conocidos por ahí. Vuelto. Da igual. Se oye muy bajito. No se oye. Normal que haya preguntas. Eso es del principio solo, luego se escuchaba mejor. Aquí Pilar pregunta. Dimensiones concretas. Es común que cambien. Nosotros solemos empezar con dimensiones prácticamente inamovibles. Y los componentes grandes tienen que reflejar determinadas posiciones. Y aún encima nosotros trabajamos también con zonas de disipación, lo que aún nos restringe más. Entonces sí, en principio está, entre comillas, acordado con mecánica la forma y la posición de algunos componentes. Evidentemente todo es discutible y se puede modificar si no te queda otra. Pero bueno, sí que solemos trabajar con fijos. Interfaces de alta velocidad pueden aparecer en una PCB del ámbito de automoción. A ver, no sé. Nosotros no trabajamos con alta velocidad. No sé si pueden ser alta velocidad como tal, porque al final nuestros protocolos de comunicación son los que mencionan nuestra compañera y nuestro compañero de Son software, y es Lin y CAN, y al final no son de velocidades muy bajas. son de Pero velocidad muy bueno, baja. hay de infotainment trabajan con memorias de velocidades muy altas. ¿Con qué criterios elegís el stack-up de la PCB? Nosotros normalmente con el criterio económico. Solemos ceñirnos a PCBs de 4 capas porque en este momento creo que son las más baratas. Sí, yo también. Podemos hablar también del stack. No, o sea, stack de la PCB. Stack de la PCB. Sí, perdón. Tú, es que te quedas Pues con eso, ganas de normalmente el hablar. criterio es económico. De momento trabajamos con 4 capas, pero en nuestros que muy complejos, básicamente lo que llevan es potencia. Trabajamos con 4 capas, pero con bastante cantidad de cobre. Y altas tensiones, que aparte, claro, no podemos trabajar tampoco con dieléctricos muy estrechos por eso mismo. Porque supongo que en el futuro iremos a 6. Es lo que se suele a aumentar el número de capas. De momento 4. ¿Tienes algún tipo de estrategia para validar las PCB? Un elemento para recoger valor. A ver, sí, nosotros las PCBs, las primeras versiones no vienen fabricadas, no vienen testeadas de ensamblador. Al final todas las PCBs van testeadas, todos los componentes, tanto en AOI como mediciones a través de test points. Pero las primeras no, las primeras nos llegan a nosotros prácticamente sin programar y sin medir nada, simplemente ensambladas. Claro, o sea, los tipos de estrategia depende del estado. Si es un estado final, lo hace directamente montador o al final de línea, cuando se comprueba el producto completo, una vez ensamblado. En principio, nos llegan aquí, las verificamos, tenemos una serie de test definidos para cada equipo y se... ¿Creáis algún elemento para recoger valores de test points, por ejemplo? Sí, efectivamente, claro, nuestras PCBs van, claro, colocamos test points porque son los puntos de medición que nos interesan para captar los niveles de medidas, de niveles de tensión, de los protocolos de comunicación, incluso, eso está, al final está recogido en... Sí, pero, pero bueno, bueno, las placas
primeras fases del diseño tampoco se ensamblan No, en producto completo. O sea, nosotros en las primeras fases de diseño trabajamos sin carga y con una accesibilidad fácil. Una vez se ensamblan en el equipo, testear algo que no sea, como dicen ellos, a través de protocolo de comunicación es prácticamente. ¿Esos estudios de EMI previos a fabricación o pasáis una vez fabricadas? A ver, se pueden hacer, y en algunos casos se hacen estudios de simulación de EMIs. Hay pruebas de simulación de EMIs. En nuestro caso no se suele hacer, no se hace en la gran mayoría de proyectos, pero sí se tienen hecho. Claro, sí que se tienen. Yo creo que aquí a lo que se refiere es que sí, nosotros hacemos unos test previos antes de pasar la homologación final. La homologación final suele ser en laboratorio externo y nosotros certificado. Nosotros solemos hacer algún test EMI en laboratorios cercanos sin certificación. ¿TICI? ¿IDC? Eso no me suena. Eso es para nosotros. Ah, vale. Vale, estamos empezando a utilizar herramientas de integración. Lo cierto es que nuestro grupo, bastante joven, como ya dijimos al principio, nos mudamos a estas nuevas instalaciones hace 1 año y medio y no fue por otra masivamente. En 1 año quizá hemos duplicado la gente que estamos aquí y realmente han crecido muchísimo también los proyectos en los que estamos trabajando. Ahora mismo estamos usando Jenkins como, pero no lo tenemos quizá consolidado al 100%. Estamos sacándole el 100% de a las ventajas de integración continua. Es algo que mola. Y a ver. Daniel Reyoso pregunta, en Software 5, ¿cómo verificáis los consumos del software integrado? El Software 5 era el nivel relacionado con la integración de los componentes. Vale, y esto lo que hacemos es, como parte de la compilación, en el último paso, con el linker, encargado de asignar y de localizar en memoria cada recurso y en ese proceso de linkado va generando información, nos da información de dónde se va a localizar ese elemento, ese símbolo, y lo plasma todo en un archivo que se llama .map con extensión. Lo que hacemos en Software 5 es utilizar un script de Python, para parsearlo. Nosotros lo hacemos así. Vale, la siguiente pregunta es que tú Python. Ayudan. Vale, pues usamos Python en Software 5. Usamos Python también para generadores activos y pasivos de código. No podemos entrar tampoco mucho. Pero parte del código lo generamos a partir de recursos de Words, Arium incluso. Entonces, y mayoritariamente en Python 3. No, eso, importante, nada de Python 2, olvidaros. Python 3. Al micro. Sí, acercaos al micro. No se escucha bien. Python 3. ¿Y qué más usamos? A ver. Es muy interesante eso de generar. Bastante. ¿Qué más usamos? Para la parte de documentación utilizamos Doxygem, tenemos ahí una especie de wrapper con Python también, pero nada más, no podemos entrar en mucho más detalle quizá. A seguir. Felipe, ¿cuántas personas de media integran la parte de software de un proyecto? Muy variable. Bueno, podríamos decir que eso
poco de los requisitos y de las funcionalidades que nos pide el cliente en nuestro producto. O sea, ¿en qué fase está? Bien, correcto. Como tenemos productos muy similares y al final fallan algunas particularidades, se diferencian algunas particularidades, tenemos una especie de core en el núcleo común entre todos los proyectos y esa parte nos ayuda también a agilizar el desarrollo. Cuando llegan nuevos proyectos nos es más fácil adaptarnos, ¿no?, a las necesidades del cliente. Media, pues en la parte izquierda de la V, en la parte de diseño, puede haber unas 4 o 5 personas. En la parte derecha casi que... Es decir, que una persona puede estar a veces en varios proyectos. Sí. Pero sí, por ahí. También, pues entre los podemos fácilmente adaptarnos de un proyecto a otro. Podemos también decir aquí que tenemos dos roles. Aparte de desarrolladores y testers, tenemos un rol de PM, de software PM, que es el encargado de gestionar los recursos, o sea, de asignarnos tareas diariamente, más o menos controlar lo que estamos haciendo, etc. Luego también tenemos un rol de líder de desarrollo, que se encarga también de la comunicación con el resto de niveles y la comunicación incluso también con cliente a veces, ¿no? Vale. Veáis dinámicamente todas las funciones C de vuestro proyecto. No obligatoriamente. La respuesta es que no. Pues, nos basamos en las métricas software, que es una de las cosas que se testean en Software 4, para medir qué complejo es cada una de las funciones y entonces eso decidimos si vale la pena o no testarlas. Una métrica muy importante que está, bueno, os puede sonar, que es la complejidad ciclomática de una función. Viene a decir un poco pues cómo de compleja es una función. Entonces, si tiene una complejidad, un valor de complejidad muy baja, consideramos que es difícil que haya un error funcional, un error dinámico, ¿no?, en ella. No se suelen testar. La parte estática ya es suficiente para esas funciones también. Han realizado está el uso de metodologías Agile, como Scrum en el sector de la automoción. Vale, contestamos primero en software y luego igual hardware de desarrollo. Nosotros en software tenemos ese rol de software PM, que es un poco el que lleva estas reuniones diarias que hacemos todos los días. Siempre Sí, en la que contamos un poco en qué estamos. y bueno, luego a nivel software también se una reunión para transversalizar, no aislarnos el proyecto en el que estemos implicados. En hardware la reunión de transversalización también se hace, pero somos un equipo mucho más pequeño. Ahora diseñar y reuniones estas semanales no es igual, o sea, normalmente no se hace. Hay un líder, pero menos cada uno. Ahora diseñáis heaters en la parte de electrónica. Y este sí. Turner sí que tiene otros productos a nivel electrónica y no se realiza más. Pero aquí en ISTC en Vigo sí, solo se hacían otras cosas, pero no quiere decir que en el futuro no hagamos otras cosas también, pero de momento sí. Entrar en Borbón Nerví como ingeniero junior. O hay que... ambas. Yo creo que eso es más bien una pregunta para nuestras compañeras de recursos humanos. A ver, vosotros experiencia. A ver, tanto Lima como yo sí que entramos haciendo una beca hace un año. Y decir que no es una beca, bueno, y luego sí que te suele garantizar
todas formas, sí que conozco casos que ¿Quién ha puesto los links? Acercaros más el micrófono, que se os corta un poco. Pero Tenemos montaje, laboratorio de montaje y soldadura. A ver, podemos hacer montaje y soldadura. Los prototipos, nuestros prototipos son bastante complejos y sobre todo tienen que llevar mucha cantidad de corriente, por eso se fabrican fuera. Podemos hacerlo de modo mecánico. Mecánico me refiero a mediante soldadura en horno y montaje. Podemos decir algo muy chulo y es que en software, como tenemos que desarrollar día a día, trabajamos con placas retrabajadas. Como sabéis, estos productos son de alto voltaje y para no tener que estar en el laboratorio testeando software, pues trabajamos nuestras placas para que piensen que por ejemplo 600 voltios, pues con 3 voltios de una fuente de alimentación nos Tuneamos las señales. Sí. sí, sí, las hackeamos un poquito. eso está guay porque no solo codificas o Y a veces tienes que testear cortos incluso y de tal. Sí, es divertido. No aparecen esos arcos que veíamos antes, hay una foto, ¿no? Aquí. Estamos seguros. una pequeña descarga. Sí. Usáis Vale. prototipos antes de mandar el prototipo. A ver, se hacen pequeñas circuiterías adaptables encima de placas ya fabricadas. se pueden hacer alguna circuitería adaptada para comprobar si por ejemplo, quieres hacer un rediseño, puedes adoptar un componente, la placa y ver cómo se comporta, pero lo que es la placa en sí como prototipo, no, aquí no se trabaja. No, pero tampoco, o sea, no sé, algún tipo de adaptación. Más fácil fabricar. Y tampoco tenemos tiempo. La verdad que en este momento los tiempos de desarrollo de automoción son muy cortos. Tenemos que ir directamente con los ojos cerrados a por la placa final. Las imágenes de Sí, sí, se vuelve para Jenkins. Vale, nosotros de momento no usamos Docker en Jenkins, lo tenemos basado en un servidor con Java y no, de momento no nos hemos metido con Docker. Tenemos, un poco, no sé si puedo decir esto, pero bueno, tenemos un nodo máster en Irlanda, global de BorgWarner y nosotros aquí de momento no nos hemos metido con Docker. Y nada, nos conectamos con Net y bueno, Python scripts para automatizar el que hablábamos antes y de momento poco más. Llevamos poco tiempo metidos en herramientas de integración continua. ¿Alguna vez tuvisteis que rediseñar una PCB por temas de EMIS? Me refiero a cuando ya estaba en un punto avanzado. Sí. Sí, a ver, nosotros tenemos bastantes problemas de emisiones por la cantidad de potencia que tiene que contener el circuito. Y entonces, probar y rediseñar. Si odio Windows, es viable diseñar hardware en vuestro sector usando Linux. Yo la verdad es que nunca, igual sí se pueden hacer cosas, pero yo nunca he llegado a utilizar Linux a nivel para desarrollar hardware. No sé si a lo mejor hay alguna herramienta free que seguro que se puede montar en Linux, pero Yo te digo lo que sé, por lo menos de BorgWarner y de otras empresas. Usar software libre implica no tener la mayoría de alguien detrás dándote respuestas. Y las empresas no lo quieren, prefieren pagar un dinero y tener un equipo que esté, comillas, más desarrollado. Bueno, que al final hay de todo. Y no solo me refiero a hardware, en general. El desarrollo hardware está un poco quizá menos masificado, voy a decir. Pero el software sí que es cierto que hay veces
aunque pierdas esa parte de tener un software oficial, digamos, pues al ser software libre tienes una comunidad muy grande, que a veces eso en la parte del software se nota bastante. A veces que, pues, por Flow, para Python, pues puedes encontrar muchísimos, digamos que es muy probable que tu problema lo haya tenido alguien antes y lo haya preguntado. Entonces, pues tienes mucha suerte. Pero bueno, Nosotros en el hemos- cuanto al software, suelo decir eso, y en hardware ya entiendo que es más difícil. De hecho, diseñar en es como casa os decía al y- principio, casi todas las empresas utilizan los mismos softwares. Usa eso, ¿no? Embebido también sistemas operativos. Solo C medido. Aplicaciones en bare metal y de momento nada de sistemas operativos. Sí, es cierto que nuestras aplicaciones tienen varias funcionalidades que podemos asignar a un sistema operativo, como gestión de tareas, gestión de memoria, supervisión de tareas también, pero no nos basamos en ningún sistema externo o oficial. ¿Cuánto utilizáis diseños de fabricante? No sé si se quiere referir a, ¿sabes?, placas de desarrollo o algo así. Yo lo que puedo decir es que a nivel esquemático, hasta el punto infinito, porque se envían los diseños a fabricante, bueno, a determinados fabricantes, evidentemente no a todos, los fabricantes de determinados componentes que sí que son clave para nosotros, y se le envía nuestro diseño para que ellos verifiquen. Traballades varios nunha placa e se hai así métodos utilizados para a distribución de tarefas nunha placa e métodos de xestión de versións. Sí, podemos estar traballando varios nunha placa, de feito... Castellano, tío. Pregúntame gallego. De hecho, claro, hoy, esta semana mismo y la semana pasada estuvimos trabajando yo en el esquemático y tú en el layout de una PCB. Sí, a ver, nosotros no tenemos control de versiones propiamente dicho como nosotros tenemos un control de versiones que nos permite no machacarnos directamente, pero tenemos que hablarlo entre nosotros para no hacer colisiones en los archivos. Y sí, trabajamos varios en una PCB. Hacemos Herramientas de Altium y así, no son planos los archivos, no es mucho más difícil. Herramientas de control de a ver, versiones, lo que así. vemos con la herramienta de control de versiones es que alguien ha modificado. Porque el es como archivo. propia de Altium o del software. No, es Era un el server. repositorio Ah. de por sí. Vale, pues, Tenemos los pues proyectos Git. linkados en repositorio. Y lo que vemos es los cambios. Si se han hecho cambios y para tener que actualizarlos, pero podemos decirnos directamente, oye, para que voy a actualizar yo. Voy a actualizar esto. ¿Cuántos sois en el departamento de contar? Y ahora mismo igual somos 8 o 10. 12. No lo tenemos claro, pero creo Somos que sí. 3 hileras de asientos. 3 hileras de asiento. Tres hileras de asientos y el jefe. Lo más curioso, Claro. lo más curioso de O sea, esto, somos 13. lo más curioso de esto es que desde que empezó el coronavirus y todo esto, es curioso como a veces nos encontramos con alguien por el pasillo y no sabemos ni dónde pertenece. Claro, a mí, por ejemplo, que entré en abril del año pasado y al final fui conociendo a mi compañero de la vida hasta pasar 6 meses. Entonces, es un poco la Hacemos las perspectiva. caras después Sí de que estoy muchas trabajando, veces. evidentemente, en el departamento de hardware, pues estamos codo con codo, aunque sea en la distancia, pero Pero varios trabajando en el mismo. sí, En se el, puede dar, sí. por ejemplo, sí, o sea, yo te digo, la semana pasada teníamos mucha prisa por entregar algo y entre yo y una compañera, ella trabajaba de mañana y yo trabajaba de tarde. Era tan fácil como eso.
una vez que acababa su horario laboral, comiteaba y seguía yo. O sea, las reglas y demás son las mismas y podemos trabajar del mismo modo dándonos de directrices. Al final es una parte fundamental también de nuestro trabajo, saber sincronizarnos entre compañeros. Sí, y comunicarnos entre nosotros. A ver, hay herramientas que permiten hacer split en el layout y trabajar a la vez. El layout no es tan complicado. Depende. Esto ya te lo digo yo, depende. Yo prefiero el direct relief. ¿Eso qué es? Es como se suelda, el modo de soldadura del THT. Yo prefiero direct relief, pero si te vas a fabricante te dice que nanay, que uses thermal relief. O sea, en los componentes THT y en muchos SMD hay que usar thermal relief, porque además nosotros trabajamos con unos espesores de cobre que no son fáciles de soldar, y unos espesores muy grandes. Que está escribiendo Daniel Rayoso. Pues el de software ha crecido un montón este año, En la parte de diseño, 15 por ahí. 15, y en la parte de testing, que sí que es cierto, es un 12, creo. Y está entrando gente nueva. 12, 15 por ahí. Yo, Si no si queda no queda feísimo. feísimo. A ver, queda mucho más uniforme y sabemos que la corriente va a circular mejor, pero no es soldable, no es fabricable. Y desde luego, para fabricante que una soldadura no se haga bien, es tirar con PCBs. Cuando fabrican muchas, no. Y bueno, para nosotros no es solo GND, es decir, que nosotros trabajamos con mucha potencia y prácticamente todos llevan thermal relief. Si tenéis alguna pregunta más. No sé si llegará alguna pregunta más, pero bueno, por mi parte yo quiero daros las gracias. Está claro que a la gente le interesó un montón lo que teníais que decir. No creo que en las otras ponencias haya habido tantas preguntas al final, la verdad. Y ahora, con calma, empezará el drink working. Podéis iros uniendo a la sala de Discord si queréis, pero bueno, me comentan por el pinganillo que habrá más gente a partir de las 9 o a partir de las 10. Muchos tendrán que llegar a casa y otros querrán un descanso. Así que nada, si alguien quiere quedarse por aquí haciéndoles preguntas, yo me imagino que mientras sea razonable y no los tengáis aquí 40 minutos más, pues podéis preguntarles más. Gracias. Parece que quedó todo respondido ya. Si quieres tirar aquí el currículum adelante, Rayoso. Si te sientes preparado, adelante, tío. No sé si te cogerán, no sé yo. Muchas gracias, Mario. Bueno. El piloto de dos. Podemos cortar. No os hace falta, ¿eh? Así que... Ay, Dios mío. Bueno, pues... Pues nada, entonces voy terminando la grabación.